Muy buenos días o muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Margarita Rota, soy la profesora que os dará durante esta semana las prácticas de laboratorio y de técnicas de recuento de microorganismos. Y como ya sabéis, este vídeo va dirigido al módulo de ensayos microbiológicos, concretamente dentro del título de técnico superior en laboratorio de análisis y de control de calidad. Me he decantado a hacer este vídeo ya que me gustaría ir agilizando, sobre todo para que sepáis cómo se hacen los cálculos que tendréis que realizar durante la práctica, además de que ya tengáis algunos conceptos básicos de cara a aplicarlos en esta. Por ello, este vídeo va a tratar de cómo se emplean las diluciones seriadas en las técnicas de recuento de microorganismos. En primer lugar, lo que vamos a ver son los conceptos básicos, es decir, qué es una dilución y qué son estas diluciones seriadas. Finalmente veremos cómo se aplican estas diluciones seriadas en el recuento de microorganismos, además de un ejemplo práctico final. Por lo tanto, comencemos. ¿Qué es una dilución? Una dilución es un proceso por el cual se reduce la concentración de una sustancia añadiendo una cantidad conocida de disolvente. Quizá esto quede un poco técnico, pero es mucho más sencillo de lo que parece. Si nos vamos al ejemplo que podéis ver en la imagen, realmente lo que nosotros intentamos conseguir mediante una dilución es hacer una disolución menos concentrada que la inicial que tenemos. En este caso vamos a realizar una que sería 10 veces menos concentrada. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Muy sencillo. Tomando una pequeña muestra de la disolución inicial, en este caso sería 1 mililitro, y añadiendo un volumen conocido de un disolvente, es decir, en este caso 9 mililitros. De esta forma generamos esta dilución, que es una disolución 10 veces menor que la inicial. Una vez que ya tenemos este concepto, podemos pasar a lo que serían las diluciones seriadas, que es un procedimiento por el cual se repite este proceso de dilución varias veces, usando para cada dilución como base la anterior. Es mucho más fácil, igualmente, si lo vemos en la imagen, este ejemplo. Como podemos ver, inicialmente lo que hemos realizado es una dilución como poníamos en el ejemplo anterior, una dilución 1:10, en la cual tomamos una pequeña cantidad de nuestra muestra inicial y añadimos disolvente. Y lo que estamos haciendo son diluciones cada vez menos concentradas de esa disolución inicial, realizando continuamente el mismo procedimiento. Y de esta forma lo que vamos a obtener son disoluciones cada vez menos concentradas. En un primer lugar obtenemos una dilución 1:10, luego 1:100, 1:1000 y así sucesivamente. Entonces, una vez que ya tenemos este concepto, ¿de qué nos sirve todo esto a la hora de hacer un recuento de microorganismos? Pues porque, a ver, normalmente cuando nosotros tenemos una muestra inicial, ya sea una muestra de la naturaleza, una disolución, etcétera, siempre va a venir muy concentrada. Es decir, si nosotros directamente de esta muestra inicial tomamos una muestra y la plantamos en una placa, vamos a obtener un número de colonias muy alto, colonias superpuestas, por lo tanto, no nos va a poder, o sea, esta placa que obtenemos no nos va a permitir contar estas colonias. De esta forma, con las diluciones seriadas, lo que nosotros estamos buscando es obtener disoluciones cada vez menos concentradas y que cuando estas disoluciones se siembren en placa, obtengamos placas con un número de colonias que nosotros podamos contar. Normalmente lo que se considera como válido son placas de entre 30 y 300 colonias. Una vez que nosotros obtenemos estas placas, a partir de este dato podremos calcular cuántos microorganismos o cuántas unidades formadoras de colonias, que ya os voy adelantando este término, tendrá nuestra muestra inicial. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues como podéis ver aquí en esta imagen, si nosotros vamos haciendo estas diluciones seriadas,
Inicialmente, y es lo más probable, obtendremos estas placas con un montón de crecimiento, las cuales no podemos contar. Pero finalmente, a partir de algunas de estas diluciones, obtendremos una placa que sí que nos permita tener ese número de colonias que nosotros podamos contar. Una vez que ya obtenemos esto, aplicaremos la siguiente fórmula. Es decir, estos microorganismos, los microorganismos que nosotros tenemos en nuestra muestra inicial, normalmente se miden con la siguiente unidad, que son unidades formadoras de colonias por mililitro. Ahora, ¿cómo calculamos esto? Pues muy sencillo. Aplicaremos el número de colonias que nosotros hemos obtenido en nuestra placa, lo multiplicaremos por el factor de dilución a la inversa, es decir, si es una dilución 1 partido 10, pues multiplicaremos por 10. Y finalmente lo dividiremos entre el volumen sembrado en esa placa. He hecho aquí una pequeña anotación, ya que puede ser que se nos dé el caso en el que tengamos una única placa sembrada a partir de esa dilución. Pero si tenemos más de una placa, pues por ejemplo 2 placas, 3 placas, tendremos que utilizar como número de colonias el promedio que hemos obtenido del conteo de esas 3 placas, ¿vale? Una vez que ya tenemos todo esto, pasemos a ver un ejemplo práctico, en el cual nos van a pedir lo siguiente. Queremos saber cuántas unidades formadoras de colonia hay en una muestra de leche. Para ello se preparan 4 tubos de diluciones seriadas. Y finalmente vamos a sembrar en placa. Estas serían las diluciones que nosotros hemos preparado, el volumen que sembramos por placa y finalmente el número de colonias que obtenemos en cada placa. Nos preguntan, calcula las unidades formadoras de colonias partido mililitros de la muestra original. Indica qué placas son válidas para este conteo. Bueno, en primer lugar, antes de aplicar la fórmula, lo que tenemos que ver es qué placa, en este caso, bueno, qué placa o qué placas nos sirven para realizar el conteo. Como hemos visto antes, normalmente el rango que escogemos es entre 30 y 300 colonias. Por ello, si nos vamos a la segunda dilución que nosotros hemos realizado, tenemos 350 colonias en la placa. Esto es más de lo que nosotros podemos contar y por lo tanto está fuera de rango. En el caso de la cuarta dilución que nosotros hemos realizado, tenemos 4 colonias. Esto es menos de lo que nosotros podemos contar, es decir, está fuera de nuestro rango y por lo tanto no nos sirve. Por ello, en este caso, escogemos esta placa que hemos obtenido a partir de la tercera dilución que nosotros hemos realizado. Una vez que ya tenemos este número de colonias que nosotros vamos a emplear para aplicar en la fórmula, ya solo es aplicarla. Tan sencillo como hemos obtenido nuestro número de colonias. Ya sabemos que tenemos ese 62. ¿Cuál sería el factor de dilución inverso? Pues como nuestra dilución es 1.000, tendremos que multiplicar por 1.000. Y finalmente el volumen sembrado nos lo daba el enunciado, que son 0,1 mililitros. Si nosotros hacemos este cálculo, notaría esta unidad, que sería el conteo de microorganismos de nuestra muestra inicial. Espero que esto quede claro. Si no, ya sabéis que siempre os animo a que me hagáis cualquier pregunta o por email o en la propia práctica. Igualmente, yo creo que después de la práctica os quedará muy claro, ya que esto lo tendréis que hacer vosotros mismos. Pero bueno, simplemente agradeceros vuestro tiempo por haber visto este vídeo y os dejo mi contacto en el caso de que tengáis cualquier duda o consulta. Un saludo y nos vemos en clase. Muchas gracias.